Buenos días. Seguimos ahí en Mateo. Vamos a empezar con lo que es el capítulo 14, versículos del 1 al 22. Si tienen sus Biblias, pues ahí siguen con la vista, y si no, pues aquí yo lo leo de todas maneras. Dice, por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Al oír esto, Jesús se fue de ahí en una barca solo, a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Dice acertadamente el teólogo Stanley Hauerwas que la historia de la muerte de Juan el Bautista es la historia del mundo de poder, sexo e intriga, que es una historia acerca pues, de nuestro mundo, el mundo que Jesús reta, al cual él es la alternativa. Piensen en esta última palabra, alternativa. Si nuestro mundo se basa en poder, sexo, intriga, violencia, corrupción, lo que se les ocurra, ¿no? Etcétera. Sabemos entonces que estas cosas no deberían de estar dentro de la iglesia. Desgraciadamente, si volteamos a ver la historia de la iglesia, en muchas ocasiones pues, se ha parecido más a los gobiernos de este mundo que lo que se ha parecido al reino de Dios. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no defendemos a ciertos políticos en lugar de ser la crítica que el mundo necesita? En lugar de presentar a la gente un reino alternativo, pues muchas veces lo que estamos haciendo es buscar pues, fusionarlos, fusionar la iglesia con los gobiernos. Y esto ha traído pues graves consecuencias. Se imaginan, ¿no? Por ejemplo, a Jesús o a los apóstoles diciendo, no, vota por Herodes. O Nerón sí es la esperanza de Roma. O hagamos Roma grande otra vez. Pues así como suena incluso ridículo esto para nosotros, así es como suena un cristiano que en lugar de presentar el reino de Dios a sus vecinos, se pone a defender a los gobiernos de este mundo. Mateo no se muerde la lengua para contarnos lo malo que son estos gobiernos. Por ejemplo, ya nos contó al principio que Herodes el Grande trató de matar a Jesús cuando Jesús era un bebé. Y aquí nos cuenta cómo el hijo de Herodes mata al primo de Jesús, a este Juan. ¿Y por qué mataron a Juan? Pues por criticar a los gobiernos también. En su predicación, Juan dejó en claro que Herodes no podía ser el rey de los judíos, aunque él, como pues, su padre Herodes el Grande, se consideraban eso. Pero, ¿cómo iba a ser Herodes el rey o el Mesías si su vida era un escándalo? Herodes tenía deseos de poder, tenía deseos de mujeres. Su esposa actual, por ejemplo, era esposa de su hermano, se la robó. E incluso aquí en esta historia nos cuenta Mateo, pues cómo Herodes incluso desea a su sobrina cuando ésta está
bailando. Herodes era de Monterrey, como dicen los memes. Y Juan no solo predicó que no podía ser el rey o Mesías, sino que incluso denunció a la inmoralidad de Herodes en público. Juan predicó arrepentimiento no solamente al pueblo de Israel, sino también a aquellos que gobernaban. Y esto pues nos enseña que las demandas del reino de Dios no excluyen a los que están en el poder. Y esto nos enseña también que pues si a Juan lo mataron por hacer esto, pues que no le iba a pasar al que seguía después de él, es decir, a Jesús. Y a los que seguimos a Jesús, pues que no nos va a pasar también. Hace años, por ejemplo, en una de las conferencias que fuimos, me comentaron los de una congregación que el actual presidente, cuando recién había quedado de presidente, pues los había visitado en su estado. Entonces ellos pues fueron y oraron por él. Y estaban muy felices, muy orgullosos de esto. Y recuerdo que les dije, no, pues eso está chido. Pero le predicaron arrepentimiento también. Pues no. Y se enojaron conmigo por esto. ¿Por qué? Pues por lo que les dije al principio. En lugar de retar al mal del mundo, incluidos los gobiernos, pues muchas veces buscamos fusionarnos con ellos. Si el gobierno ofrece algo que me gusta, pues le paso lo demás malo que tenga. Y así es como usualmente, ¿no? Incluso votamos. Pero ese no es el camino de Juan el Bautista. No es el camino ciertamente de Jesús. Así como Juan, Jesús retó a los poderes de su tiempo y lo hizo de formas específicas. También lo hizo en forma de parábolas, como hemos estado viendo. Y a veces lo hizo pues de formas un poco confusas. Pero por eso es que Jesús tenía un precio sobre su cabeza. No solo desde su nacimiento, pero también desde que los fariseos pues vieron y entendieron qué es lo que estaba haciendo. Si Jesús continuaba haciendo lo que estaba haciendo, les iba a traer problemas a los judíos. Roma los iba a castigar. Por eso para ellos era mejor matar a uno que a que toda la nación muriera, como lo dice Caifás. Cualquiera que anunciara el reino de Dios estaba retando a Herodes y estaba retando al César mismo. Es decir, como cristianos, fuimos llamados a retar lo que está mal. No importa si es alguien en el poder o no. Entonces, nuestra predicación realmente está retando a nuestros gobiernos o ya nos fusionamos con ellos. ¿Contra qué formas de inmoralidad debemos predicar en nuestros tiempos? ¿Qué amenazas recibiremos por hacerlo? Jesús, pues sabemos, fue crucificado, pero no sé si sabían, pero la crucifixión era una tortura exclusiva para los peores criminales, especialmente los que buscaban derrocar al César. Y Juan, como nos cuenta aquí Mateo, pues fue decapitado. Y sus discípulos de Juan tuvieron que pues, recoger su cuerpo y sepultarlo y darle la noticia a Jesús. Imagínense lo difícil que ha de haber sido pues, para ellos ver a su maestro así. Piensen un rato en la última vez que estuvieron tristes. Tal vez fue por la muerte de un padre, o de una madre, o la muerte de un buen amigo. Tal vez por la pérdida de una mascota, o perdiste el trabajo que querías, o tal vez cuando te mudaste y tuviste que dejar atrás a gente que amabas. En esos momentos de tristeza muchas veces lo que más queremos pues es escondernos en un lugar callado. Tal vez reflexionar, orar, estar lejos de la gente. Ahora imagínense a Jesús buscando esa soledad por la noticia de la muerte de su primo. Imaginen su dolor por ello, pero también imaginen sus nervios y su ansiedad, porque sabe que si esto le hicieron a su primo, pues ¿qué no le iban a hacer a él? Ahora imaginen que cuando están a punto de llegar a ese lugar solitario, de repente se vieran rodeados de gente, cientos de ellos, y no es para consolarte, es porque quieren algo de ti. Oye, pues ya sé que se acaba de morir tu papá hace unas horas, pero ¿me podrías enseñar a tocar la guitarra ahorita? ¿Cómo reaccionarías? Tal vez nos enojaríamos. Tal vez trataríamos de convencer a la gente de que no es un buen momento y que nos dieran espacio. Jesús reacciona de una manera en que la verdad pocos lo haríamos. Él traduce su dolor por Juan en dolor por ellos. Y no había nada más que hacer por Juan. Pero sí había mucho que hacer por ellos. Los discípulos, pues ya sea por compasión a lo que está pasando Jesús, o ya sea por compasión a todas las multitudes, pues ya se estaba haciendo tarde,
pues tratan de despedirlos para que pues se vayan a comer. Y por lo que podemos ver aquí, pues a Jesús le agrada que tengamos ideas de cómo suplir las necesidades de otros. Pero usualmente lo que él hace pues es tomar esas ideas y hacer algo pues más grande, algo más sorprendente con ellas. ¿Ven la importancia de orar en esto? Si realmente les interesa que esta gente coma, pues hay que darles de comer, propone Jesús. ¿No les ha pasado que a veces tienen pues una idea de cómo llevar a cabo nuestra vocación de cuidar a otros y de pronto la idea nos rebota en la cara como algo grande, como algo tal vez imposible de llevar a cabo? Nos pasó, por ejemplo, ¿no? Con lo del comedor que teníamos. A veces parece imposible, o parece que no tenemos tiempo, o que no tenemos el dinero, o que no tenemos la energía, o que no tenemos los ayudantes suficientes, como nos pasó con lo del comedor. Todo lo que tengo es algo chico. Todo lo que tengo es 5 peces y 2 panes para todos. No alcanza, Jesús. Pero cuando nosotros pensamos que algo es imposible, Mateo nos enseña que debes de estar preparado para darle a Jesús, aunque sea lo poquito que tienes, si eso será bueno. Él puede hacer cosas grandes de lo poco que nosotros tenemos para dar. Una de las cosas más genuinas que hay en el servicio del cristiano es darle a Dios lo que tienes, aunque sea algo chico, y asombrarte de las grandes maravillas que Él va a hacer con esa pequeñez. Aquí Mateo también quiere que notemos el contraste entre Jesús y Herodes. Jesús alimenta a la gente por compasión a ellos, mientras que Herodes hace un banquete simplemente para demostrar su poder. Esta es otra forma de decirnos que el reino de Jesús es diferente y alternativo pues, a los de este mundo. Y no solo Mateo nos muestra lo que es un buen ejemplo de la vocación cristiana, nos habla de restauración. Las 12 canastas llenas que sobraron señalan la intención de Jesús de restaurar al pueblo de Dios. Las 12 tribus de Israel están simbolizadas ahí. El alimentar a la gente en un lugar desierto también nos recuerda a Moisés durante el Éxodo, cuando Dios hizo caer maná del cielo para alimentarnos. Y esto último es probablemente la razón por la que Jesús los despide después de alimentarlos. No quería que se quedaran a celebrar el poder de Jesús al presenciar este milagro. En eso no quería parecerse a Moisés, pues no busca dirigir a una nación a ganar una victoria militar en contra de sus enemigos romanos en nombre de Dios. Lo que Jesús quería en el momento pues era un tiempo a solas. Y tristemente cuando lo logra, según nos cuenta Mateo, pues va a ser colgado en una cruz. Como cristianos, cuando tenemos esa sensación de que fuimos llamados a hacer algo, de compartir su compasión y misericordia por otros, de cuidar y servir a los demás, de darle lo poco que tenemos para que sea usado en su servicio, debemos entender y recordar pues que a Él le costó todo también. Que Dios los bendiga.